bajo la misma lluvia. Capítulo 1. El reencuentro. La tormenta que lo cambió todo, flashback. 5 años atrás, callejón detrás del hospital. La lluvia caía como cuchillos. Valeria, empapada y temblando, apretaba entre sus manos la carta. La carta que acabaría con todo. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Si no lo dejas, destruiré su carrera. Un error médico ficticio, una denuncia, ¿crees que alguien contratará a un cirujano manchado? Damián apareció bajo el paraguas roto que siempre compartían. Sus dedos, aún manchados de sangre de la guardia, buscaron los suyos. Dime que no es cierto, susurró él, mirando la maleta a sus pies. ¿Te vas, y sin explicación? Ella tragó lágrimas y mentiras. Ya no te amo. El trueno que siguió ahogó el sonido de su corazón rompiéndose. El regreso, presente. Hotel Luxe, reunión de exalumnos. Valeria ajustó el vestido negro que sabía llamaría miradas. No estaba allí para revivir el pasado, sino para firmar el contrato que la consolidaría como arquitecta estrella. Pero el universo era cruel, entre las copas de champán y las risas fingidas, él emergió como un fantasma. Damián. Más alto, con un traje que delineaba hombros ahora más anchos, y una alianza de oro que brillaba bajo la luz. ¿Casado? Renata, su esposa, colgaba de su brazo como un trofeo, le susurró algo al oído. Él rió, pero sus ojos. Esos ojos oscuros que antes solo sonreían para Valeria, ahora escaneaban la sala como buscando algo. O a alguien. Cuando Damián vio a Valeria desde el otro lado del salón, el mundo se detuvo. Sus ojos se clavaron en ella como si el tiempo no hubiera pasado, en el escote discreto de su vestido negro, el mismo color que usaba en sus citas furtivas, en la curva de su espalda al inclinarse para tomar el trago. En ese tic de torcer el meñique izquierdo cuando estaba nerviosa. Sigue haciéndolo, pensó, y sintió un golpe bajo en el estómago. Su esposa, Renata, hablaba a su lado, pero sus palabras eran estática. Solo registró el peso asfixiante del anillo en su dedo. ¿Por qué demonios la miras así?, le susurró ella, clavándole las uñas en el brazo. Él ni siquiera parpadeó. Decidió acercarse cuando vio que Valeria pedía un tequila, sin limón, sin sal. Sigue tomándolo igual. Se desprendió de Renata con un vuelvo en 5 minutos tan frío que hizo que su esposa palideciera. Valeria no lo vio llegar, pero lo sintió, ese campo magnético que siempre los atrajo. El olor de su colonia, la misma de antes, en serio, mezclado con el whisky que él odiaba pero que ahora bebía por costumbre. Él. ¿Nunca pensaste en lo que tu silencio me hizo? Voz áspera, como si hubiera ensayado esa frase 1000 veces. Ella. Sin girarse, apretó la copa hasta que los nudillos se le blanquearon. No es el lugar. Él se inclinó, rozando su espalda desnuda con el aliento. ¿Y cuál lo es? ¿El callejón? ¿O el motel donde juraste que nadie me haría más feliz que tú? Valeria tembló. Él lo notó. Y eso lo enfureció más. Mientras fingía indiferencia, por dentro Valeria ardía. ¿Por qué sigue usando esa maldita colonia? Cada inhalación era un puñal. Recordó la última vez que estuvieron en un bar. Él, borracho de amor, le escribía fórmulas médicas en servilletas para que nunca te duela nada. Miró su reflejo en el espejo del bar, Renata los observaba, con una sonrisa de hielo. Esa es la mujer que eligió en mi lugar. Pensó, y el tequila le supo a derrota. Notó cómo Damián se tocaba el anillo al hablarle. ¿Arrepentido? ¿O culpable? Renata apareció como un relámpago, enlazando a Damián con una sonrisa de te pertenezco dirigida a Valeria. Cariño, el doctor Lombardi quiere felicitarte, uñas hundiéndose en su bíceps. Ah. No me presentas a tú. Amiga. Damián no apartó los ojos de Valeria. Valeria Montenegro. Arquitecta. Omitió el amor de mi vida. Pero todos en el triángulo lo escucharon. Valeria, desafiante, alzó su copa hacia Renata. Solo una antigua conocida. De esas que no suelen quedarse en la memoria. Pero Renata no era tonta. Vio cómo su marido tragó en seco al oír antigua. Y cómo sus pupilas se dilataron cuando Valeria se pasó la lengua por el labio superior, borrando un resto de tequila. La lluvia no había cesado desde que Valeria llegó a la ciudad. Como si el cielo supiera que el pasado volvería a sangrar. El sonido de las gotas contra los ventanales del Hotel Luxe había sido el telón de fondo de su tenso reencuentro. El olor a tierra mojada y asfalto caliente se colaba por las puertas cada vez que alguien entraba o salía.
Los truenos lejanos eran como latidos acelerados, anunciando lo que vendría. Valeria no podía quedarse ni un segundo más. Renata la observaba como una leona a su presa, y Damián la miraba como si aún le perteneciera. Empujó su copa vacía hacia el barman, murmuró un gracias y caminó hacia la salida con la cabeza alta, pero las manos temblorosas. Al pasar frente a una mesa, rozó sin querer un ramo de flores blancas, como las que Damián le regalaba cada aniversario. Un pétalo cayó al suelo. Mientras Valeria desaparecía entre la multitud, Damián sintió que el suelo se inclinaba. Renata, pegada a su brazo, susurró con voz de miel envenenada. ¿Te gusta cómo mira a los hombres casados? ¡Qué patética! Él no respondió. Su mirada estaba clavada en la puerta por donde Valeria había salido. Tengo que hacer una llamada urgente. Del hospital, mintió, soltándose de su esposa con brusquedad. Renata no era tonta. Sus ojos se estrecharon. ¿En serio, Damián? ¿Otra vez la lluvia? Una referencia oculta a sus escapadas con Valeria en el pasado. Sin esperar respuesta, él se abrió paso entre la gente, ignorando las miradas curiosas. Última imagen de Renata, con los puños apretados, los labios temblorosos de rabia, y una promesa silenciosa de venganza en sus ojos. Valeria corrió hacia su auto, pero la lluvia la cegó. El agua fría se mezcló con sus lágrimas. El vestido negro se le pegaba al cuerpo. Los tacones se hundían en el barro. El relámpago que iluminó el cielo reveló una silueta masculina acercándose. Damián la alcanzó justo cuando ella abría la puerta del auto. La agarró del brazo y la giró contra el vehículo, empapados ambos. ¿Por qué volviste?, gritó él, la voz quebrada. Déjame ir, ella forcejeó, pero sus manos se aferraron a su camisa sin querer. Sus labios estuvieron a 1 centímetro. Él olió a whisky y ella a tequila. La misma mezcla explosiva de años atrás. Un claxon sonó. Un auto pasó a toda velocidad, salpicándolos con agua sucia. La realidad los golpeó. Damián, respirando con dificultad, le arrojó su paraguas. El mismo que compartían en la universidad. Valeria lo miró con desprecio, y lo dejó caer al charco. Esto no ha terminado, gruñó él. Para mí sí, mintió ella, entrando al auto. Pero cuando encendió el motor, vio por el espejo retrovisor como él seguía ahí, bajo la lluvia, mirándola irse como si fuera la última vez. Valeria condujo como si el diablo la persiguiera. Las calles de la ciudad, brillantes por la lluvia, se desdibujaban tras el parabrisas empañado. El auto, un Audi negro, regalo de su firma por ascender, ahora manchado de barro y lágrimas. La radio, sonaba Someone Like You de Adele. I heard that you're settled down. La apagó con un golpe seco. Sus manos, aún temblaban. Apretó el volante hasta que los nudillos palidecieron. ¿Por qué mierda seguía usando esa colonia? En un semáforo en rojo, vio su reflejo en el espejo retrovisor. Dejó caer las llaves al suelo. No encendió la luz. Se quitó los tacones y los lanzó contra el armario. Uno rompió el marco de una foto, ella y Damián en la playa, jóvenes y sonrientes. Arrancó el vestido, que olía a whisky y lluvia. Y lo dejó en el suelo como un cadáver. Abrió la nevera. Botella de vino tinto. Sin copa. Bebió directamente del gollete, dejando que el líquido le resbalara por el cuello. Encendió un cigarrillo, un vicio que había dejado hacía años. Bienvenida de vuelta al infierno. El teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Número desconocido. Lo ignoró. Debe ser el cliente de Miami. Un segundo timbre la molestó. Maldijo y lo tomó con desgana. Silencio. Solo la estática de la lluvia al otro lado. Luego, una voz que no olvidaría ni en 1000 años. Damián. Pero no el Damián arrogante del bar. Este sonaba roto, como si le hubieran arrancado las entrañas. Santiago está en el hospital. Fue atropellado. Valeria, esto no es un accidente. Valeria dejó caer la botella de vino cuando escuchó la noticia. El cristal grueso no se rompió inmediatamente, sino que rodó por el suelo de mármol, dejando un rastro carmesí, como una herida abierta. El líquido manchó los documentos que había sacado del sobre marrón, haciendo que la tinta de las palabras caso Renata, confidencial se corriera como lágrimas de sangre. Flashback. Santiago, su hermano mayor, de 35 años, abogado protector,
Sosteniendo el manubrio de su primera moto a los 16. Mírame a los ojos, nena. Los reyes no te dieron esto para que la guardes en el garaje, le da las llaves. Si te caes, yo te levanto, pero primero aprende a caer. Valeria no respondió. No podía. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Vistió en 30 segundos, jeans rotos, sudadera negra, botas de cuero, el disfraz de la Valeria que peleaba. Tomó 3 cosas. Las llaves del auto. Un sobre marrón, escondido bajo la cama, lleno de documentos que Santiago le había dado. La navaja suiza que Damián le regaló para su cumpleaños número 21. Antes de salir, miró el número en la pantalla del teléfono. No era el de Damián. Era uno que terminaba en 6660. ¿Una coincidencia? ¿O una broma macabra? 5 años alejada de la ciudad, y en una sola noche, el pasado la había casado. Y ahora le arrancaba el corazón.